Tenemos que confesar que este es uno de esos capítulos que cuando nos toca leer, lo intentamos leer rápidamente, saltándonos un versículo por aquí, un versículo por allá, resultando muchas veces en que apenas leímos la mitad del texto. Si es que no nos atrevimos a simplemente saltar a otro capítulo, vimos, no es medidas, cortinas, madera, seguro no habrá algo aquí. Si alguien no ha intentado leer este capítulo rápido, su piedad se demuestra en eso. Pero es común que solemos leerlo y si lo leemos completo, nuestra mente empieza a tratar los pendientes del día. Empezamos a leerlo y mientras vemos de la madera, nos acordamos de las cuestiones de la casa, vemos del oro y nos acordamos de nuestras finanzas. Pero hermanos, ¿hay algo aquí para nosotros? ¿Podemos pensar que este texto para la iglesia del nuevo pacto es innecesario? Pues, ¿de qué nos sirve saber las medidas de algo que ya pasó? No es que no querramos saber del tabernáculo, pero ¿por qué saber de todo el proceso exacto de construcción? Así que leemos este texto y nos parece innecesario. Y además, poco útil para caminar en nuestra vida cristiana. ¿Qué me sirve saber de la madera y las 5 cortinas que se iban a unir y esas 5 cortinas se iban a unir con otras 5 e iban a tener unos ganchos que la iban a conectar? ¿De qué nos sirve para nuestra vida diaria? Hermanos, solemos pensar esto de algunas porciones del Antiguo Testamento y quizá esta es una de ellas, pero ese es un sentir opuesto a la enseñanza del apóstol Pablo. Pues el apóstol Pablo dice al joven Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Le está diciendo esto al que será encargado de dirigir la iglesia. Le está diciendo toda la escritura. Y como ustedes ya saben, hermanos, en ese momento de la historia de la redención, cuando Pablo le está diciendo toda la escritura, se refiere históricamente al Antiguo Testamento. El Nuevo no había sido completado. Y le está diciendo toda la escritura te es útil. Ahora, a la luz de nuestro momento histórico en la redención, nosotros sabemos que por toda la escritura tiene por implicación toda, Antiguo y Nuevo Pacto. Así que Pablo dice que toda la escritura es útil. O sea, no hay porción que no me beneficie. Hay algo que aprendo, hay algo que me redarguye, hay algo que me corrige. Toda la escritura tiene esto. Así que veamos la aplicación de la construcción del tabernáculo, particularmente estas cortinas y demás. Veamos su aplicación para la iglesia del nuevo pacto. Pero saben, hermanos, estudiando este tema, buscando algún material en línea que pueda ayudar a imaginar un poco la construcción, vi varias personas y en algunos libros, y así fue de la iglesia que el Señor me sacó, alegorizando cada parte del tabernáculo. Decían, miren, estos 5 postes significan los pastores, maestros, evangelistas, que habla Efesios 4, alegorizando la escritura. Así que yo digo, hermanos, que toda la escritura es útil para redarguir, para instruir en nuestra vida, pero debemos ser muy precisos en cómo la utilizamos, no alegorizándole y dándole 5 significados a algo que no tiene un significado,
pero comprendiendo el contexto histórico, comprendiendo lo que estos hombres estaban entendiendo cuando se les dio esta revelación, y entonces sí aplicándola. Así que debemos comenzar. ¿Cuál fue la enseñanza de Éxodo 26 al pueblo de Israel? Alguien va a decir, es muy clara, la enseñanza de Éxodo 26 es cómo construir el tabernáculo. Pero hermanos, ¿todos necesitaban saber esto? Si Éxodo 26 es solo acerca de la construcción del tabernáculo, ¿todos la necesitaban saber? Particularmente Moisés y los que iban a participar. Mi punto es, Éxodo 26 no solo trata, fue dado al pueblo porque no solo trata de la construcción del tabernáculo, trata de la santidad de Dios, su condescendencia con los hombres y la celestialidad. No sé si estoy inventando esta palabra esta mañana, pero se entiende. La celestialidad, lo celeste de Éxodo 26. Permítanme comenzar tratando de transmitir esto a sus mentes. Hermanos, a todos nos ha pasado que a veces damos un poco de confianza a las personas por la amistad, por el contacto continuo. Solemos dar confianza. Los papás muchas veces quieren que sus hijos los vean, no simplemente como el juez de la casa. Los papás quieren muchas veces que se vea una relación más fluida, quizá no como un amigo común, pero una relación más fluida. Entonces el papá empieza a dar más confianza. Pero de repente el niño o el joven empieza a tratar al papá ya como un amigo cualquiera. Y en vez de saludarlo con respeto, lo saluda como con sus amigos. Y en vez de rendirle reverencia a su padre y obediencia, también ya lo quiere mandar por las papas a la cocina. A todos nos ha pasado que cuando solemos dar un poco de confianza, puede convertirse en un exceso de confianza, lo cual se vuelve en una falta de respeto, o como diríamos en México, se vuelve una relación confianzuda. Esto nunca es saludable. Que autoridades nos den confianzas nunca debe resultar en una falta de respeto o en una falta de reconocimiento del oficio. Esto también puede pasar en casa con las hermanas. Quizá el esposo puede tener mucha interacción con la esposa, ser un hombre agradable, bromista, pero de repente la esposa ya está faltando el respeto. El exceso de confianza resultó en un desorden en los roles. Y ahora cuando lee que Sara le llamaba amo a su señor, se espanta y dice, caramba, ¿cómo puede ser eso? Esto pasa continuamente, hermanos, ¿no es verdad? Damos confianza y se vuelve en un exceso de confianza. Ya sea que somos los que toman la mucha confianza o ya sea que somos los que dan mucha confianza. Y es necesario cuidar esto. Dios está condescendiendo con el pueblo. Dios está acercando al pueblo. Dios le reveló a Moisés que el propósito por el cual Él los rescató de Egipto es porque Dios quiere estar cerca de ellos. Éxodo 24 dice que Dios comió con el pueblo, comió con Moisés. La Biblia nos llama que Dios quiere estar cerca a su pueblo, pero Dios tiene que cuidar. Pero el Señor se encarga de cuidar que esta condescendencia que Dios ha tenido con ellos no se vuelva en su mente como algo cualquiera. Vean, Éxodo 26, versículo 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes
y meterás allí dentro, del velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo, aquí está, os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Este texto está hablando particularmente que dentro del tabernáculo había dos secciones, el santuario y había el lugar santísimo. Había dos porciones en el mismo tabernáculo. Y el propósito de poner una cortina entre el santuario y el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo, era hacer separación. Pero podemos aplicar estas palabras, hermanos, al propósito en general de la forma de construcción del tabernáculo. Es verdad, Dios estaría con el pueblo, pero debe haber un perímetro que separe el tabernáculo. Debe haber una cortina blanca larga con muchos maderos que separen al pueblo de este santísimo tabernáculo. El pueblo debe vivir continuamente consciente de que hay separación entre Dios y los hombres. Hay separación entre Dios y los hombres. Cortina tras cortina tras cortina tienen el propósito de instruir la mente, hermanos. Recuerden, el tabernáculo era algo que el pueblo de Israel iba a ver todos los días de su vida. Aun cuando viajaban de un lugar a otro, había una manera especial de desarmarlo y volverlo a construir. Cortina tras cortina, separación tras separación. Con el propósito de instruir la mente del pueblo, hermanos. La mente del pueblo de que Dios es santo. Que Dios es santo. Y hay separación entre Dios y nosotros, hermanos. Hay una separación entre Dios y los hombres. Y la primera se resume a que nuestra separación es debido a que Dios, a lo que Dios es. Lo que quiero decir es esto. Hermanos, nuestra única separación con Dios no es el pecado. Nuestra separación con Dios es que Él es el Dios santísimo y nosotros somos hombres, polvo. Él es eterno, nosotros creado. Él es santo, nosotros derivamos la santidad de Él. Él es autoexistente, nosotros dependemos. Él no necesita de nadie, nosotros sí. Hemos de recordar esto, hermanos, porque podemos acercarnos esta mañana sabiendo que al estar en Cristo ya no hay la separación del pecado. Pero recuerda, hermano, Él sigue siendo el Santísimo, ante el cual los ángeles se cubren su rostro. Los ángeles cubren su rostro por no poder contemplar su gloria, hermanos. No olvidemos esto. Él sigue siendo el Santo. Él sigue siendo el eterno Dios. Ese es el Dios que el pueblo iba a alabar. Es cierto, Dios quería estar con el pueblo. Dios quería estar cerca. Pero pueblo, no olvides, hay una separación de esencias. Fue Platón quien dijo que en realidad hay un ser absoluto del cual se derivan todas las cosas. Así que al final, no importa qué parte de la creación eres, derivas tu esencia del absoluto. Hermanos, esa filosofía es filosofía pagana. No derivamos nuestra esencia de Dios. Fuimos creados por Dios, pero Él no comparte su esencia divina con nosotros. Hermanos, no olvidemos que esta mañana venimos a adorar a aquel que es el todopoderoso Dios. Pero no solo es la única separación que hace. El tabernáculo y la construcción manifestaba una separación entre que Dios es Dios y los hombres son hombres, pero además por causa del pecado. No cualquier hombre podía entrar, hermanos. Ni el sacerdote podía entrar cuando él deseara. Una vez al año. Y no
sin sangre, entraría al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde Dios ponía su asiento en ese lugar. Pero no siempre vas a pasar. Y cuando vayas a pasar, pasarás no sin sangre. Vendrás con sacrificio. Pueblo, estas cortinas, estos muros, estas leyes, esta construcción manifiesta mi santidad, manifiesta que ustedes son pecadores y que no se pueden acercar a mí aparte de la sangre. Hermanos, ¿cómo venimos esta mañana? ¿Cómo nos acercamos este domingo al día del Señor? ¿Estamos conscientes que tenemos el privilegio de tener comunión con aquel que es otro, distinto a nosotros? Venimos esta mañana conscientes que tenemos el privilegio de tener adoración solo porque Cristo es nuestro mediador. Para eso eran esas cortinas. Hermanos, casi puedo leer el Salmo 24 mientras leo Éxodo 26. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El pueblo preparándose. Este Dios es tan santo, es tan hermoso, es tan excelso, que no puede haber una preparación ligera para encontrarnos con Él. Que no puede estar nuestra mente dispersa cuando estamos gozando de la comunión con Él. Porque Él es el santo. Pero no es el único propósito del tabernáculo y esta construcción. Hermanos, Dios le hace entender al pueblo, que el cielo besó la tierra. Que el cielo besó la tierra. Es interesante que se menciona varias veces los querubines. No solo en el arca del pacto, pero debe haber estos seres angelicales en las cortinas del lugar santísimo. Hermanos, es que el tabernáculo está recordando. El tabernáculo, recordemos, es una recreación. ¿Una recreación de qué? Es una recreación del jardín del Edén. Es una recreación, hermanos, del jardín del Edén. Por eso está esa lámpara con esos adornos. Por eso hay toda esa forma de adornar el lugar. Todas esas cuestiones en las telas. Por eso existen. Por eso de almendros. Por eso se habla de almendros. Por eso se habla de olivos. Porque el tabernáculo es una recreación del Edén. ¿Y qué es el Edén? ¿Qué era el Edén, hermanos? El cielo en la tierra. Un hermoso jardín donde la presencia de Dios estaba. Noten esto. ¿Qué apareció? ¿Qué utilizó Dios para separar, para que el hombre no volviera a entrar al jardín del Edén? Un ángel con una espada encendida para protegerlo. Vean esto. Las cortinas, un querubines, protegiendo la entrada al lugar santísimo, protegiendo. Pero ahora esta entrada tiene una misericordia, porque en el jardín del Edén hubo un ángel que se movía con una espada encendida. ¿Y sabes qué? Nunca más pudieron regresar al jardín. Nunca más. Pero nunca más pudieron entrar, nunca más pudieron gozar de la presencia de Dios en el jardín. Pero ahora Dios ha tenido misericordia del mundo y por medio del éxodo ha libertado al pueblo y ha dicho que el cielo en la tierra, mi presencia en este tabernáculo, esta recreación del jardín del Edén, yo habitaré aquí. Pero así como en el principio hubo un ángel protegiendo la entrada, así esta recreación del Edén tiene un ángel protegiendo la entrada. Pero ahora puedes pasar. De eso se trata Apocalipsis.
Los árboles que se narra ahí, el río que se narra ahí, ¿qué es? Ninguna otra cosa sino una recreación del jardín del Edén, que primero se tipificó por medio del tabernáculo, que después se tipificó por medio del templo, que después se tipificó, o más bien llegó a su cumplimiento en la persona de Cristo, y después gozaremos del jardín escatológico, del jardín recreado para gozar de él toda la eternidad. La justicia de Dios sigue haciendo separación entre Dios y los hombres, pero ahora, si el sacerdote llevaba sangre, podía pasar. Amigo, solo si dependes de la sangre de Cristo, puedes tener acceso a la presencia del Señor. No importa cuán bueno seas, no importa cuán religioso seas, nada de eso te da acceso. Has violado los mandamientos del Señor, así como nosotros lo hemos hecho. Solo hay perdón en Jesucristo para entrar al lugar santísimo, el cielo en la tierra. Esto debía entender el pueblo. ¡Qué privilegio! Recuerden por todas estas figuras que este es el cielo en la tierra. Hermanos, ¿qué es el cielo? Sino la presencia del Señor con su pueblo. ¿Qué es la reunión domingo en la iglesia? Sino una anticipación de esa gloriosa morada que se aproxima. Hermanos, ¿cómo estamos esta mañana? ¿Cómo nos acercamos esta mañana a la iglesia del Señor? ¿Consciente de estas verdades? Pues saben, sé que podemos fallar y que podemos acercarnos no consciente de estas verdades. Gracias al Señor por su escritura, porque toda ella es útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia. Que la cercanía de Dios con su pueblo nunca se vuelva algo común, sino que la iglesia del Señor siempre recuerde que Él es el Santo, 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 que ha decidido hacer su celestial hogar en la iglesia. Y algún día llevará a su iglesia para gozar plenamente de ese celestial lugar. Amén, hermanos.